voy a pedir por favor que nos pongamos todos de pie ahora vamos a leer el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Quiero traer un balance a la predicación del domingo pasado y vamos a leer del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Si ya lo tienen, dice en el versículo 16, dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Y les dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Vamos a orar. Padre, queremos pedir tu voluntad en nuestros corazones, en nuestras vidas, y te pedimos que por tu Espíritu Santo nos ayudes a ver esta parte de la Escritura y podamos sacar de ella lo que tú tienes intencionado para nosotros. Te pedimos, Padre, tu bendición, y yo te pido tu ayuda, Padre, para hacer esto de tal manera que honre tu palabra y te honre a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado viendo el Sermón del Monte a través de estos meses pasados y hemos estado viendo cómo el Señor Jesucristo viene a enseñarnos la manera correcta de vivir como ciudadanos del reino. Cómo nos viene a enseñar que el hombre vive de acuerdo a principios que están establecidos en la palabra de Dios, donde nos dice somos salvos por medio de la fe, y el hombre de fe vive obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos que están en la palabra de Dios, como leímos en este último versículo, es que tenemos por parte del Señor un mandato. Fíjense bien lo que les voy a decir. Un mandato no es una sugerencia, no es una opinión, es un mandato a que juzguemos. La semana pasada les decía yo, estábamos leyendo en Mateo 7, donde dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero luego viene esta otra parte donde el mismo Señor nos dice: vas a juzgar, hazlo correctamente. Entonces, el propósito de mi mensaje es sencillo, que es necesario tener un entendimiento correcto de la voluntad de Dios para obedecerla y discernirla para juzgar correctamente. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad dada por Dios de juzgar, pero tenemos que tener un punto de partida para poder juzgar correctamente. El problema que tenemos nosotros como seres humanos y como creyentes es que en muchas ocasiones juzgamos partiendo de nuestro punto de vista. Las cosas con las que nos identificamos, las cosas que nos gustan, las cosas que interpretamos indebidamente, las cosas con las que queremos estar nosotros bien y que en ocasiones nos llevan a ver a los demás mal. Entonces, si vas a juzgar, lo vas a tener que hacer partiendo de la palabra de Dios. Tengo este sermón dividido en 3 partes. La voluntad de Dios se conoce por medio de la palabra de Dios. Jesús muestra a los fariseos su hipocresía, y la tercera parte es
debemos de saber cómo juzgar. Entonces, en esta parte de la Escritura, Jesús está siendo de cierto modo confrontado por los fariseos, donde le vienen a reclamar que él sanó a una persona en un sábado, o sea, el día de reposo. Entonces, estos fariseos tremendos, Jesús, cuando está hablando con ellos, habían llevado a cabo a través de muchos años la circuncisión de los bebés. La cosa está en que nada se debía llevar a cabo en el día de reposo, nada. Era día de reposo. O sea, la gente tenía que descansar. Tenían que estar en su casa, comer. No tenían que hacer nada de trabajo, nada. Las señoras no podían lavar, planchar, no podían hacer nada. No había planchas, ¿verdad? Pero no podían hacer nada. Los hombres tampoco. La única cosa que se podía hacer en el día sábado era salvar vidas. Entonces, Jesús sana a un hombre y los fariseos, porque eran unos cumplidores de la ley, vienen a reclamarle a Jesús y le dicen, ¿por qué hiciste esto este día? Entonces Jesús le dice, espérate, o sea, ustedes circuncidan a una criatura en el día de reposo porque cayó que el niño cumpliera 8 días de nacido en sábado. Y ellos, individuos extremadamente legalistas, que se querían ir por todo lo que decía, sí, pero sin moverse, le están haciendo este reclamo a Jesús y le dice, ustedes hacen este tipo de cosas en el día de reposo, que no lo deben de hacer, porque según ustedes están obedeciendo la ley de Moisés. Y les dice Jesús, por cierto, no lo dio Moisés, viene desde Abraham. O sea, nada más para ayudarles a que vieran su cuadradez. Le dice, por cierto, no viene del tiempo de Moisés, viene de Abraham. Entonces, una persona que cree que conoce bien la ley, la palabra de Dios, es una persona que fácilmente puede caer en ser un legalista. Una persona que está caracterizada porque así dice, y esto es lo que yo entiendo, y si tú haces algo diferente, yo no estoy de acuerdo contigo. Y emiten fácilmente un juicio. La cosa curiosa de una persona legalista es que el legalista está dispuesto a condenar a otros para justificarse a sí mismo, a pesar de hacer aquello que él mismo condena. Ahí les va otra vez. El legalista está dispuesto a condenar a otros para justificarse a sí mismo, a pesar de hacer aquello que él mismo condena. Es una cosa, hermanos, con lo que tenemos que tener cuidado. Hay personas que son sumamente ásperas, sumamente difíciles, intransigentes, porque según ellos conocen mucho, muy bien la palabra de Dios. Recuerdo yo un hombre así. Recuerdo que fácilmente llegó a hacerlo, yo estando presente, no estando yo predicando, que se levantó a refutar al pastor mientras éste estaba predicando, a gritarle, a decirle cosas. Yo me acuerdo que lo estaba oyendo. Decíamos, ¿sabes qué? Espérate, o sea, espérate a que se acabe la predicación y luego vienes y le dices, no, pero es que lo que está diciendo, no, cálmate, calmado, o sea. Este era un hombre tan legalista, que me acuerdo que él estaba completamente en contra de que su familia viera televisión. Se disgustaba mucho con la esposa y le decía una serie de cosas. Me acuerdo que un día me platicó muy contento que se acercó estando la señora en la cocina y él sin querer queriendo, como dice el Chapulín Colorado, aventó la televisión para que se quebrara. La televisión se quebró.
A sus hijos les puso una carga espantosa sobre sus cabezas. Yo tengo entendido que uno de ellos está en prisión y los otros no querían saber nada de Dios. Una persona que se basa en la palabra de Dios sin tener en cuenta la gracia y la misericordia, será una persona que fácilmente vea a todos los demás y los ve mal. Es una persona que constantemente está viendo el mal en los demás. Difícilmente encuentra una evidencia de la gracia de Dios en ellos. Es una persona que cree que prácticamente en todo tiene la razón. Difícilmente habrá alguien que le haga ver alguna falta. Y hay de aquel que se las diga, porque en el momento en el que se las dicen, habrá de responder con mucha agresividad. ¿Y tú qué? Encuentra fácilmente que juzgar en los demás, a pesar de saber que la persona está mal. Difícilmente tiene palabras de ánimo, de aliento, halagadoras, de gratitud para con los demás. Y les gusta mucho ser reconocidos. ¿Por qué a mí nunca me dicen esto? ¿Y por qué a mí no esto? ¿Y por qué a mí no lo otro? A estos sí. Y este texto que acabamos de leer dice que los que hablan por su propia cuenta, dice que andan buscando su propia gloria. Andan queriendo que los reflectores les sean apuntados para ellos brillar. Hermanos, déjenme les digo algo. Si a alguien nosotros queremos hacer brillar es al Señor Jesucristo. No más. Él es el digno, Él es el de la gloria. Y si nosotros hemos de hablar, como dice el libro de Efesios, el capítulo 5, que hablemos las palabras que edifican, que traen gracia. Dice la palabra, de hecho, que adornemos la gracia de Dios. ¿Saben para qué? Para que Él reciba la gloria. Entonces, una persona legalista, juiciosa, es una persona que le gusta, su propia gloria. De hecho, más adelante en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, se los voy a leer, no lo busquen, dice que había gobernantes en el tiempo de Jesús que llegaron a creer. Dice, con todo esto aún los gobernantes, muchos de ellos creyeron en Él, o sea, vean el poder, la gracia, la misericordia de la persona de Jesús, creyeron en Él, pero a causa de los fariseos, los que conocían muy bien la ley, estos eran como juristas, como los intérpretes de la ley. Dice, a causa de ellos, gente no quiso confesar a Jesús públicamente, dice, para no ser expulsados de la sinagoga. Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ante personas legalistas, estos hombres se detuvieron de confesar a Jesús porque tenían ellos en favor más alto a los fariseos que lo que Dios fuera a pensar de ellos. Y sí, en ocasiones nos topamos con personas que prefieren quedar bien con el hombre, a pesar de saber que están haciendo algo en contra de la voluntad de Dios, que con el mismo Dios. Decía una persona, nunca glorificarás a Dios hasta que hayas matado el deseo por glorificarte a ti mismo. Nunca glorificarás a Dios hasta que hayas matado el deseo por glorificarte a ti mismo. Pero te tengo que decir esto, una vez que lo haces, una vez que tú entiendes que no se trata de ti, se trata del Señor Jesucristo, de darle la gloria a Él, de buscar ser una persona que responde a los demás en gracia, en favor, en cuidado, en misericordia. Hasta ese momento empezarás entonces a glorificar al Señor de la manera que se debe glorificar al relacionarte con las personas con gracia en vez de con un juicio. Ahora, todo esto nos lleva
precisamente esta parte donde los fariseos, Jesús quiere que les quede muy claro de que eran unos hipócritas. Ellos eran unos hipócritas, estaban constantemente viendo a ver a quién criticaban, y su manera de actuar, como les digo, era dura, era áspera, era sin misericordia. Entonces, ya una vez que Jesús les dice, ¿saben? Esto que ustedes están haciendo, esto que ustedes me están criticando a mí, lo están haciendo ustedes. Ahora les tengo que decir, ¿sabes algo? Tienes que hacer un juicio. Les dijo a los fariseos. Dice, nomás que lo tienes que hacer de una manera correcta. Y aquí es donde me voy a tomar la mayor parte de mi tiempo, porque la semana pasada hablamos de no juzgues, o sea, no emitas un juicio en el que tú crees que le puedes decir a una persona cuál va a ser su destino final o qué hay en su corazón. Nosotros no debemos, podemos y no queremos decir qué es lo que hay en el corazón de una persona. Solamente Dios lo conoce. Entonces, vamos a entrar en esta parte y les digo, me voy a tomar aquí lo que resta de este sermón y va en esta línea. Si la Biblia dice que debemos juzgar y lo debemos hacer justamente, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para poder nosotros emitir un juicio justo? ¿Lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer. Tenemos la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros, fíjense esto, todos los días estamos emitiendo juicios, todos los días, de una manera u de otra. Juzgamos el comportamiento, el que está casado, de su esposo o de su esposa, de sus hijos, el que no, de sus padres, el que trabaja en alguna parte, de sus compañeros. Tenemos juicios formados de todo mundo, en muchos aspectos y maneras. Y nosotros a la hora de que estamos juzgando a los demás, estamos tomando decisiones, estamos tomando posturas buenas y malas. Yo no voy a hacer lo que está haciendo esa persona porque está muy mal. Ah, mira qué bueno lo que está haciendo esa persona, me gustó lo que está diciendo, lo voy a imitar. ¿Estamos de acuerdo? Estamos nosotros constantemente juzgando. Ahora, el día de hoy, todos los que estamos aquí hemos estado expuestos a las situaciones donde personas dicen, no me juzgues, tú tu onda y yo la mía, y les voy a decir algo, tienen razón. Pero ¿qué si son creyentes? ¿Qué si son hermanos? ¿Qué si es familia? ¿Debemos de dejar a una persona que vemos que está cometiendo algún error y no hacer nada? Hoy en día está muy de moda utilizar esa frase, no juzgar. Pero es por parte de aquellos que desaprueban la Biblia como la palabra de Dios y que de ninguna manera la ven como la regla de vida y conducta. O sea, las personas que no tienen en mente a Dios, su palabra, es una persona que al momento que hace eso puede fácilmente tomar decisiones que van totalmente en contra de la palabra de Dios, y a la hora de que se levanta algo o alguien, y digo algo en forma de anuncios, de mensajes de Facebook, de Instagram, lo que sea, que hablan en contra de las decisiones que esas personas están llevando a cabo, su manera de vivir, dicen, no me juzgues, no te metas. Y a manera de nota les voy a decir lo siguiente, hermanos. Nosotros no estamos para juzgar a nadie que toma esas decisiones, porque la palabra de Dios no es su punto de referencia, no es. Lo que a una persona que no conoce al Señor Jesucristo, nosotros tenemos que tener para esa persona es misericordia, gracia, cuidado y sí, enseñar la palabra de Dios si nos permiten hacerlo. No agarrarlos a bibliazos. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo,
capítulo 3 de su primera carta, el versículo 15 dice, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia. Mansedumbre, reverencia de la esperanza que hay en nosotros. Ante una persona que no es creyente, tú presentas el evangelio con mansedumbre y con reverencia. No vienes a quererlos juzgar y decirles en todo lo que están mal, porque de entrada tienes que empezar contigo. ¿Se acuerdan Mateo 7? Hipócrita, saca primero el tronco que traes en tu ojo para luego poder sacar la astilla que está en el ojo de tu hermano. Aunque aquí no estamos hablando de hermanos, pero nos dice, de entrada, para poder tú emitir un juicio sobre una persona, te tienes que voltear a ver a ti. Hermanos, si nosotros vamos a emitir juicios, los vamos a tener que hacer partiendo de la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, juzga a la iglesia. La iglesia no juzga a la Biblia. La Biblia es la base y creadora de la iglesia. La iglesia no es la base ni creadora de la Biblia. La iglesia, sus miembros y jerarquía, dice Tim Keller, deben ser evaluadas por el creyente con el evangelio bíblico como el punto de partida o línea de plomada para juzgar todas las afirmaciones de la verdad. Si no sabes lo que es una línea de plomada, es un hilo que tiene un fierrito bien pesado y lo usan los ingenieros para marcar puntos, creo. Volteo a ver a Carlos Figueroa porque es ingeniero. Creo que para eso es. Ahí donde pega el puntito, de ahí partes. Nosotros, para poder emitir juicios correctos, necesitamos conocer la palabra de Dios. Ahora sí, la palabra de Dios nos manda que evangelicemos, que consolemos, claro que sí, pero también nos manda corregir, nos manda redarguir, exhortar, instruir en justicia para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se lo manda nada más a los pastores o nos lo manda el Señor a su pueblo como hijos de Dios? Desafortunadamente, las personas en términos generales no nos comportamos igual cuando estamos con algún pastor o algún líder. No nos comportamos igual. No hablamos igual. ¿Estamos de acuerdo con eso? Se quedan muy serios. Somos poquillo hipocritones. Todos. Esto dice la primera carta de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, perdón, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura, lo que está escrito, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros tenemos que corregir, que exhortar a alguien a quien estamos viendo que está haciendo algo incorrecto. Con la palabra de Dios, poniéndola como punto de partida y luego considerándonos a nosotros mismos para poder en toda la misericordia del mundo venir a corregir a la persona que está pecando y que se está poniendo en una situación difícil con su Creador. Si tú eres una persona que te gusta tomar, que te gusta emborracharte, y tú ves a tu hermano que te encuentras ahí en una cantina, que si es hermano a lo mejor no se van a encontrar, pero, oye hermano, pues sabes que arrepiéntete,
te animo a que le pares al chupe y tú estás ahí dándole. ¿Ustedes creen que ese tipo de corrección va a servir de algo? De ninguna manera. Es una persona que ya ha salido de algún hábito pecaminoso y que ha caminado en victoria por tiempo y que fue restaurado por los hermanos, por la palabra de Dios, que podrá venir y encontrarse a alguien en una situación no necesariamente propia de un creyente y decirle, hermano, sabes que yo estaba igual que tú. ¿Me permites servirte? ¿Me permites caminar contigo este proceso? Hay situaciones tan difíciles, hermanos, tan atadoras a la gente, que el hecho de nosotros formar un juicio superfluo, como lo que Jesús les estaba diciendo a los fariseos, hay cosas tan fuertes ahí que no debe de ser así tan ligero. Hay gente que vive con unas ataduras espantosas, hermanos, difíciles. Y si algo se tiene que mostrar es misericordia. Jesús cuando dice, juzguen con un justo juicio. Él es el justo. La palabra de Dios es perfecta, pero está bañada con la sangre de Jesús, con la gracia de Jesús, para que así hablemos las cosas. Nosotros tenemos la responsabilidad de que si vemos a un hermano, como dice Gálatas 6:1, si alguno es sorprendido en alguna falta, dice versículo 1, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Tú ves un hermano que comete alguna falta? Es tu obligación en gracia, en misericordia, en mansedumbre, buscar cómo corriges a tu hermano, cómo lo ayudas. Y el segundo versículo dice, y llevad las cargas los unos de los otros para cumplir así la ley de Cristo. ¿Tenemos que juzgar? Sí, sí tenemos que juzgar, hermanos. No andamos buscando quién está cometiendo errores para írselos a decir. Dice, si alguno es sorprendido. No andamos buscando a quién decirle que está mal. El capítulo 5 del libro de Santiago, el versículo 19, Santiago 5, 19. Fíjense, las palabras del Espíritu Santo de Dios a través de Santiago. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tú ves un hermano que se anda apartando, que ya no viene a la iglesia, que de repente ya lo ves que no se aparece en tu grupo de casa. Algo está pasando, ¿cómo has estado? Empieza a orar por ti y empieza a orar por él. Señor, yo te pido por este hermano, hace tiempo que no lo hablo. Déjame te digo una cosa, y esto no quiero poner una carga sobre ustedes, porque yo no lo hago siempre. Lo hago, pero no siempre. Cuando se te venga una persona a tu mente, mándale un texto. Ora por la persona. Pregúntale cómo ha estado. O sea, si hay algo en tu corazón de algo, busca cómo extiendes tu mano. Nosotros tenemos que buscar cómo nos cuidamos los unos a los otros, juzgando justamente. Aquí en Misión de Gracia, si no todos, no, yo creo que todos, los casos que tenemos que atender, los tenemos que atender, ciertos casos, algunos por la privacidad no lo hacemos, los atendemos como equipo. A mí no me deja de impresionar, así literalmente la palabra es literal, no me deja de impresionar la sabiduría de Dios en el equipo pastoral, no me deja de impresionar.
tengo ideas, tengo maneras de pensar y vengo y lo planteo, les digo, esto es lo que está pasando, los quiero escuchar. ¿Qué piensan? Y empieza el Espíritu Santo a través de sus hermanos a traer sabiduría. Empezamos a ver los casos y las cosas que tenemos que discernir. Por ejemplo, situaciones relacionales en matrimonios que vienen con problemas fuertes, serios y delicados. Tenemos nosotros que sentarnos, escuchar y cuidamos por la soberana gracia de Dios, el incomprensible poder de su Espíritu Santo, tratamos de nunca tomar una postura favorable hacia ninguno de los dos. Nos queremos mantener en medio, escuchar. Si no tenemos nada que decir, no lo vamos a decir. Pero cuando lo tenemos que hacer, tenemos que juzgar entre dos personas quién tiene la razón de acuerdo a la palabra y quién la tiene. ¿Quién la tiene y quién no la tiene? Eso tenemos que hacer. La única cosa es que tiene que tener la persona que va a buscar un consejo para que los pastores juzguen, tiene que tener una actitud humilde, sumisa. Abran sus Biblias en la primera carta de Corintios, el capítulo 6, versículo 4. Primera de Corintios 6, versículo 4. ¿Ya lo tienen? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. O sea, traes pleitos con algún hermano, te voy a llevar a la corte, te voy a demandar. Dice Pablo, con un incrédulo, con un juez a que te juzgue. Dice Pablo, no hay en la iglesia alguien sabio que sepa cómo juzgar este caso. Dice, se tienen que llevar ante los tribunales paganos. Dice, para vergüenza lo digo. Para vergüenza lo digo. Entonces nosotros, no porque seamos los sabios o muy sabios, pero claro que el Espíritu Santo a través de los años, la experiencia, nos ha permitido escuchar cientos de casos. Y volteamos a ver palabra de Dios que dice aquí, y tenemos que partir de ello. Pero la persona que busca ese juicio es una persona que va ante los pastores con humildad, sabiendo que necesitas traer ante alguien que te ayude a discernir. Y hermanos, lo hacemos con misericordia, lo hacemos con cuidado, lo hacemos con gracia, aunque, fíjense, esta es una nota que quiero que hagan en sus mentes, aunque lo que sale de nuestras bocas, que en muchas ocasiones no es lo que tú estabas esperando que te dijera, te caiga mal, lo que te digamos y de pasada nosotros también. Tú tienes que ir con una actitud en la que debes de estar dispuesto a que se te diga algo partiendo de la palabra de Dios, que si tú en humildad lo vas a recibir, yo te tengo que asegurar una cosa, te la tengo que asegurar, Dios da gracia a los humildes y a los soberbios los resiste. Está sencillo, ¿no? Una persona humilde, Dios le da gracia. Y al soberbio, al que dice, no, vieja, tú no vas con el pastor, ya entre vato me cae re mal. Los trapos sucios se lavan en la casa. Déjame te digo que tus trapos sucios no únicamente van a estar sucios, sino que se van a apestar. Porque los trapos sucios después de un rato huelen feo, ¿no? Nosotros tenemos que juzgar.
Ahora, pero ¿qué pasa cuando personas, hablando un poquito fuera de la cuestión de iglesia, se presenta ante el creyente con situaciones con las que no estamos de acuerdo en lo más mínimo? El día de hoy, con todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual, unión libres, doctrina de género, todo lo que tiene que ver con eutanasia, y podemos seguir la lista. Nosotros no decimos nada, o sí decimos. Hermanos, nosotros estamos llamados a predicar el evangelio. Y si alguien en un momento dado nos presenta algún argumento a favor de cualquier tipo de apoyo, sea al aborto, sea a lo que sea, tu postura como hijo de Dios, como hija de Dios, tiene que ser uno de congruencia con la palabra de Dios. Tiene que ser. Porque si no, entonces lo que está pasando contigo es que probablemente tú ya has caído en algún tipo de engaño. La carta de Tito, el capítulo 1, versículo 10, dice así, Tito 1:10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, gente legalista, religiosona así, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hermanos, muchos de ustedes me han escuchado aquí hablar de nombres, de predicadores. No me retracto en lo más mínimo. Nosotros tenemos una responsabilidad de decirles a ustedes, cuidado con lo que escuchan en tanta predicación. Libros, blogs, tenemos que advertirlos y decirles que no porque hablan de Dios son de Dios, hermanos. Los testigos de Jehová hablan de Dios y niegan la divinidad de Cristo. Hablan del Espíritu Santo como la fuerza de Dios, la fuerza activa de Dios. Los mormones hablan de Dios, vidas ejemplares. Y su doctrina está tergiversada, alterada. Está el libro del Mormón que le apareció a Joseph Smith, una lagartija que se mete ahí a un agujerito y sacan unos libros, unos rollos escritos en oro, y ahí se le da a Joseph Smith la revelación que falta de la palabra de Dios. Hermanos, son gente bien moral, son gente admirable. Bueno, tan admirables son que la cafeína, como es un estimulante, ni Coca-Cola toman. Esto es en serio. No toman té, cosas que les alteren, no lo consumen. Entonces, es necesario que nosotros veamos, examinemos y digamos, ¿es esto lo correcto? Y tenemos que tomar una postura y decir, no es lo correcto. Estamos emitiendo un juicio de maldición sobre ellos para decir, se van al infierno. No, Dios nos libre. Él es el único que tiene la autoridad para decir quién va a pasar la eternidad con Él y quién no. La evidencia se muestra en el fruto de la persona llena del Espíritu Santo. Entonces, a la hora de que se emite un juicio, se emite por una persona que tiene dos elementos. El primero de ellos es una persona nacida de nuevo, y la segunda es que está llena del Espíritu Santo con un conocimiento de la palabra de Dios. Solamente así habremos nosotros de poder, en la gracia que el Espíritu Santo de Dios nos da, para que todo lo que hablamos sea en amor, en gracia, en perdón, en misericordia, lo podamos hacer correctamente. Nosotros tenemos que tomar posturas y decir, es que la palabra de Dios esto dice
en relación con lo que tú me estás diciendo. No, lo que pasa es que eres un intransigente, juicioso, malvado, que no estás de acuerdo con esta manera de pensar. Lo sentimos mucho, pero no podemos estar de acuerdo con todo lo que el mundo está trayendo a la iglesia. Y el día de hoy tenemos nosotros personas paradas en púlpitos, casadas con personas del mismo sexo, enseñando que es lo más normal, enseñando que hay ya 54 tipos de géneros, no nomás hombre y mujer, sino una variedad increíble de cosas, en donde los padres, a la hora de que tienen que juzgar lo que están haciendo sus hijos, les tienen que decir, aquí vamos a leer en Génesis que varón y hembra los creó. Esa es nuestra manera de creer. Esa es la manera natural de la reproducción del hombre. Multiplicaos y llenad la tierra. No es que aborrezcamos a nadie aborrecemos. Nosotros tenemos que mostrar gracia y misericordia con cualquier persona que tú identifiquemos como pecadores, porque esa gracia nos la dieron a nosotros y la tenemos que seguir dando a todos los que podamos. Así de fácil. No podemos andar excluyendo a alguien del amor con el que nos amaron a nosotros. No debemos. Hermanos, no debemos condescender con las situaciones que el mundo está presentando y que nosotros, al vernos expuestos a sus palabras, nos quedemos callados. Ustedes, los que han leído la Biblia, el capítulo 2 del libro de los Hechos, tenemos ese evento donde el Señor Jesucristo les dijo, váyanse y espérenme, porque van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces llega ese día, 9 de la mañana, viene el Espíritu Santo y empieza la gente a hablar en lenguas. Lenguas, por cierto, que toda la gente les entendía lo que estaban diciendo. Dice, como estos que están llenos de mosto, dice, les oímos hablar en nuestra propia lengua. Les estaban entendiendo perfectamente. Todos los que estaban ahí, los de Francia, los de Inglaterra, los chinos, había gente de China, de Japón, de todas partes había. Les oían glorificar a Dios en su propia lengua. Estaban atónitos. Y un individuo dijo, lo que pasa es que están borrachos. ¿Y qué dijo Pedro? ¡Ey! No están borrachos. Detiene una acusación en su contra de todos los 120 que habían sido llenos del Espíritu Santo. No están borrachos. O sea, paró la situación. Dijo, lo que está pasando es lo que profetizó Joel, que en los últimos días Dios derramará su Espíritu Santo sobre toda lengua, sobre toda carne, y van a profetizar. No únicamente aclaró, detuvo, aclaró y luego enseñó. Eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo Pedro ante una acusación por algo que veían que estaban juzgando de una manera superflua. Y eso es lo que Jesús nos dice aquí en esta parte del Evangelio de Juan. No juzgues de una manera superflua. Cuando vas a emitir un juicio del que les estoy hablando, se debe hacer con cuidado. Este juicio del que les hablo dice así, esto se refiere, o sea, cuando estás juzgando para traer un juicio sobre la persona, es calumniar o difamar. O sea, tú y yo no estamos para juzgar y difamar a nadie. No hablemos de nadie, así nos acusen de lo que nos acusen. Cuando Santiago, ahorita que leímos esa parte de Santiago, que dice, si haces volver a alguien del error, cubrirás multitud de pecados, estás teniendo misericordia de alguien.
Traigo aquí este recuadro que dice, este se refiere a calumniar o difamar. Santiago no prohíbe la confrontación de quienes están en pecado, lo cual se manda en otros pasajes bíblicos. Más bien condena las acusaciones negligentes, derogatorias y maldicientes en contra de otros. Dios, quien dio la ley, ahí está Isaías, es el único que tiene la autoridad para salvar de su castigo a quienes se arrepienten y destruir a los que rehúsan arrepentirse. En ese caso que les menciono de lo del libro de los Hechos, la gente se arrepintió. Dice, varones, hermanos, ¿qué haremos? Dice, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo, y dice, y recibirás el don del Espíritu Santo. Ante una acusación, hermanos, cuando la palabra de Dios es expuesta, es aclarada, es enseñada, cuando hay un arrepentimiento, nosotros le enseñamos a la persona, mira, esto es lo que dice aquí, que cuando te arrepientas, dice que te bautices y tú vas a recibir el regalo de la presencia de Dios en tu vida. Una vez que la persona recibe la presencia de Dios en su vida, podrá entonces como consecuencia juzgar correctamente, no antes. Tengo aquí unos principios bíblicos que pueden ayudar cuando se nos critique de la manera esa. Primero, recibe la crítica o defensa del argumento con humildad y ánimo. Segundo, confirme con la Escritura si lo que nos están indicando es correcto o incorrecto. Y tercero es, conteste con respaldo bíblico y con mansedumbre. Déjenme, me quedo un poquito ahí porque se me hace que es importante el segundo punto, donde dice, confirme con la Escritura si lo que le están indicando es correcto o incorrecto. Yo soy el recipiente y no estoy aquí de autolástima, no tengo, creo que ya ahorita ya aprendí. Yo y los pastores somos frecuentemente el blanco de muchas acusaciones. Se nos juzga porque dijimos y porque no dijimos, porque hicimos y porque no hicimos. O sea, nosotros estamos constantemente, pues estamos en una esfera de cristal donde se nos está viendo todo lo que, bueno, casi hasta lo que pensamos. Pero cuando me traen a mí acusaciones, juicios, quiero llevarlos en oración a la presencia de Dios y decirle, Señor, necesito ayuda. ¿Saben por qué? Porque primero que todo yo reconozco que yo soy un pecador. Yo reconozco eso, yo peco, o sea, innegablemente Romanos 7:15. Pero la segunda está en que muchas veces, fíjense lo que les voy a decir y quiero que me pongan mucha atención en esto. Muchas veces que se trae a mí o a uno de los pastores acusaciones, exhortaciones, etcétera, en esa línea, muchas veces están acertadas. ¿Ok? Muchas no. ¿Qué ha sido mi costumbre? Mi costumbre es esta. Le pregunto a Marta, fíjate que me hicieron esta observación, me hicieron este comentario, ¿crees tú que has visto de mí en ese aspecto? Y las veces que Marta ha encontrado algo que le checa, me dice, fíjate que, ahorita que me lo está diciendo, fíjate que sí. No lo tengo, pero también lo traigo al equipo. Hace mucho tiempo que no pasa, pero ¿sabes que me hicieron este comentario? Bla, 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 bla. Y escucho otra retroalimentación. Comúnmente cuando es pecado le digo, Padre, yo te pido que me perdones. Tengo que pedir perdón, busco intencionalmente a la persona y le pido perdón. Le pido perdón. Y le agradezco que me lo haya dicho. Y les digo esto a los que se acuerden, a quienes les he dicho estas cosas, digo, te doy gracias porque no tengo ojos en la espalda, atrás de la cabeza, digo, y te lo quiero agradecer. Me ha bendecido significativamente. Les digo esto, hermanos, porque tenemos nosotros que tener una actitud tal que si Jesús nos dice,
juzgad con justo juicio, tenemos nosotros la obligación, la responsabilidad, el compromiso de buscar cómo a la hora de que el Espíritu de Dios nos hable a través de algún hermano, escuchemos para aprender, porque si nosotros no estamos dispuestos a ser enseñados, hermanos, difícilmente vamos a poder enseñar. Difícilmente habremos de poder tomar decisiones en cuestiones de traer un justo juicio. Les citaba yo, y me encantaría que se memorizaran ese versículo de 1 de Pedro 3:15, santificad al Señor en vuestros corazones y estad preparados para que deis respuesta a todo aquel que demanda una razón de la esperanza que hay en nosotros, con mansedumbre y con reverencia. Hay situaciones donde se nos están preguntando cosas, se nos están trayendo cosas, las cuales tenemos que juzgar. Sería incorrecto de nuestra parte no tomar una postura. Juzgar, hermanos, es necesario para la defensa de la fe. Es necesario. Por tanto, cuando lo hagamos, es necesario que lo hagamos con sabiduría y de acuerdo con la palabra de Dios. Tu actitud, reacción, postura, palabras, tu determinación no es muestra de un ataque o de un juicio, sino de un quererte mantener parado sobre la palabra de Dios, que es tu roca y tu fortaleza. Si tú y yo juzgamos justamente, hermanos, esperemos de Dios el mismo justo juicio de Dios. Veíamos la semana pasada, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que tú midas te van a medir. Pero nos encontramos el día de hoy con la contraparte de decir, juzga y hazlo correctamente. Bañado tu juicio con gracia, con misericordia, con cuidado, con mansedumbre, con sabiduría de parte de Dios. Tito dice así en el capítulo 3, versículo 9, pero evita, 3:9 de Tito, pero evita las cuestiones necias y las genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Se acuerdan lo que leíamos al final de lo que leímos el domingo pasado? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas en los cerdos. Palabras que se han escrito libros acerca de lo que se llaman los dichos duros de la Biblia, los dichos duros de Jesús. Ese es uno de ellos. Creyente, yo te quiero decir a ti algo, tú que conoces al Señor. Ante situaciones que no sepas qué hacer, yo te quiero animar a que no tengas miedo. Busca, antes de buscar un consejo, la presencia de Dios. Señor, no he logrado entender cómo discernir esta situación en la que necesito que alguien me diga qué hacer. Pide consejo, pide ayuda. Sé cuidadoso, lógicamente, al abrir tu corazón, sé cuidadoso. Pero no cierres tus oídos a la palabra de Dios. Voy a cerrar con estas cosas. El libro de Proverbios está lleno de sabiduría. Dice el capítulo 1, versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. De él viene, de su boca sale la sabiduría. Dice, el que le encuentra va a encontrar un adorno para su cabeza, gracia en su vida, años de vida agregará a su vida. Y dice el capítulo 9 de Proverbios, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor del Señor es el principio de la sabiduría
y el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. Hermanos, necesitamos sabiduría, necesitamos inteligencia para juzgar de una manera justa, de una manera correcta, aún las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Y si tú no eres creyente y estás aquí tal vez por primera vez, yo te tengo que decir una cosa. La palabra de Dios también dice claramente que los necios desprecian la sabiduría y el consejo. A un necio no le puedes dar consejo, no le puedes decir nada porque se va a enojar, lo va a revirar, te lo va a aventar en la cara. Y te digo algo, todos nosotros vamos a ser juzgados por Dios. Tú, si no eres un creyente, te tengo que decir lo siguiente: tú vas a ser juzgado con el juicio perfecto de Dios. No va a errarle a un solo de los puntos que te habrá de traer en tu vida. Palabras, actitudes, decisiones, etcétera, etcétera. El justo juicio de Dios caerá sobre tu vida si tú no te arrepientes. Pero las buenas noticias es que Jesús fue clavado en una cruz para que sobre él cayera todo el juicio que tú y yo merecemos. El juicio que iba a venir sobre nosotros, Jesús lo cargó por ti y por mí. Y tú no quieres nada más en esta vida que venir a Jesús y decirle: Jesús, perdóname, sé tú ahora mi juez. Júzgame, Señor. Juzga las intenciones de mi corazón, juzga mi vida e instrúyeme para arrepentirme y cambiar. Si tú eres esa persona, yo te quiero animar a que no dejes pasar el día de hoy, que no dejes de pasar el incomprensible amor de Dios por ti, donde si de algo te quiere librar es del juicio del día final, donde dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Y tú quieres estar parado ahí y que enseguida el Padre esté tu abogado, el abogado defensor que diga: Padre, yo por él ya pagué. No dejes pasar este día. Y si tienes preguntas, quieres oración, te animamos a que pases esa pérgola. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su bendición. Padre, el día de hoy continuamos agradeciendo tu palabra. Y Señor, aún en lo que se ha expuesto el día de hoy, pedimos ayuda. Empezando por mí, Señor, que peco y cometo errores y digo cosas incorrectas, imprudentes. Señor, que ni aún mis mismos pensamientos sean justos en mi manera de pensar. Tú júzgalos. Juzga el de todos los que estamos aquí. Espíritu Santo, pues tu ministerio es traer a nuestras vidas convicción de pecado. Nos habrás de llevar a toda la justicia perfecta de Dios. Y nos habrás de enseñar la verdad de la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, sobre todos los que aquí estamos. Enséñanos a cómo juzgar justamente, pero empezando por nosotros. Pedimos hoy de tu ayuda y de tu gracia y de tu misericordia, y te damos muchas gracias, Padre, porque nos has enviado al abogado defensor, a quien venimos corriendo a postrarnos a sus pies. Señor Jesús, que tú te lleves toda la gloria y toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén.